Farruko, bienvenido a Cinema Plus y hablemos un poco de la historia de Operación E. Bueno, muchas gracias por dar esta oportunidad. Bueno, nada, la Operación E nació, un proyecto que nació en Francia con España, que siempre estuvo enfocado a hacer una película de autor, ¿no?, de cine social y de claro homenaje a las víctimas del conflicto armado y en este caso a los desplazados, ¿no? Desde ese respeto y esa humildad, pues desembarcamos en Colombia, produjimos la película y bueno, por fin hemos llegado aquí al Fitzy y para poder presentarla, ¿no? Ha sido difícil, complicado, ¿no?, desde una producción extranjera, desde España, venir a Colombia, un país precioso, maravilloso. Nos han colaborado siempre de una manera exquisita, pero bueno, sus infraestructuras y nuestro desconocimiento del terreno, pues siempre ha dificultado, ¿no? Pero bueno, creo que el resultado está ahí y que después de un laborioso trabajo, pues hemos conseguido un producto muy interesante, porque más habla de una historia, es una película colombiana, aunque sea una producción extranjera, ¿no? Hablemosle precisamente a la gente de eso. ¿Cuál es la historia? ¿De qué trata? De este hombre que se convierte finalmente en un héroe, de una historia que involucra a una criatura, a una madre secuestrada. Sí, bueno, la historia trata principalmente del suceso, de la historia de lo que le sucedió a José Crisanto Gómez Tobar, ¿no? Desde el momento que la guerrilla le entrega al niño y el periplo y lo que a él le sucede en todo ese transcurso de tiempo hasta que se descubre que el niño al final estaba entregado a través del ICBF, etcétera, etcétera, ¿no? Y que él lamentablemente acaba encarcelado, aunque ahora en la actualidad ya está libre de todos los cargos, ¿no?, de lo que en ese momento se le imputaron, ¿no? Pero todo ese peligro, todas esas dificultades, ¿no?, que sufre José Crisanto, no solo con el niño, sino con toda su familia, para salir de la selva y bueno, pues todas esas precariedades y necesidades que pasan, no pasó él, sino que pasan muchos de los desplazados, ¿no?, del conflicto colombiano. Por eso es un claro homenaje, ¿no? Es una película hecha para la sensibilización que debe tener no solo la población colombiana, sino la población y la población internacional, ¿no? Que nos demos cuenta de lo que sufren muchas familias y que de cierta forma están de una forma muy importante desprotegidas, ¿no? Bueno, este cine, esta propuesta de esta película es completamente natural. Se enfrentaron a una selva colombiana que puso a los actores, digamos, a prueba de enfrentarse realmente a una realidad que en cierta forma los pudo haber influenciado a sus actuaciones dentro de la película. ¿Cómo fue ese enfrentamiento para ustedes como españoles? Muy duro, muy duro. A nosotros nos ha costado un esfuerzo del 500% de lo normal que nos costaría hacer una película en España, ¿no?, en Europa. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas, ambientales, infraestructuras eran muy complicadas. El tratar con actores, nosotros teníamos muchos niños en el rodaje, ¿no? Pues hacían unas temperaturas extremas, de pronto llovía, nos caía una tromba de agua, los trailers se nos quedaban enterrados, y entonces todo eso dificulta. Teníamos animales dentro de la película, ¿no? Hay una mona también que estaba dentro de la historia, ¿no? Bueno, pues la mezcla de todos estos ingredientes que hacen que enriquezca mucho la película dificultan muchísimo, no solo a nivel de interpretación, ¿no?, de los actores, de tener que repetir con un animal, de que un niño empieza a llorar y no se calla y necesitamos que esté callado cuando está haciendo una toma, ¿no?, sino a nivel de producción, ¿no?, que al fin y al cabo, y de dirección, que son los que se ocupan de que todo eso funcione, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo los actores hacen un gran esfuerzo, pero no dejan de estar preparados para cuando todo está preparado, ¿no? Entonces son miles de horas de noche en sitios que son muy agrestes, ¿no?, la selva, y que bueno, en momentos dados había momentos que casi estábamos como perdidos, ¿no? Pero bueno, y bueno, rodamos también muy cerca de territorios conflictivos, ¿no? Pero bueno, siempre fuimos muy protegidos también por el ejército, siempre nos acompañó, y tengo que reconocer que las instituciones y todos los ciudadanos mismos de esas poblaciones, de estos pueblos colombianos, nos colaboraron de una forma brutal y estamos nada más que agradecidos. Vamos, estamos con una sensación de unas ganas tremendas de repetir otra película aquí. Yo siempre cumplí las órdenes, por eso quiero protestar con el trato que me hicieron. ¿Usted no sabe que es un tesoro para las FARC? Yo se lo traigo. El espectador se ha encontrado una película que no ha visto. Bueno, hablando también del proceso actoral, el protagonista es español, la protagonista colombiana. ¿Cómo fue para ustedes ver ese proceso de hacer que un español se convirtiera en la ficción en un colombiano? Les voy a decir algo que no le conté a nadie. La casé. Al lazo. ¿Cómo lo oye?
Se resistió como un potrillo, pero Sí, hombre, todo un reto, ¿no? Todo un reto. Nosotros, hombre, yo personalmente a Luis ya lo conozco porque es mi socio de la productora, porque es también productor de Circo Cine conmigo y productor de la película, ¿no? Pero bueno, era difícil, bueno, plantearse, ¿no? que fuera creíble, que todos confiábamos en que Luis lo podía hacer y lo iba a hacer muy bien. Hubo unos nervios al principio, ¿no? Porque aunque nosotros creyésemos desde allí que lo podía hacer bien, claro, el mejor juez de todo esto tiene que ser los propios colombianos, que son los que conocen su propia lengua, ¿no? Ahí está la película para verla, ¿no? A mí me sorprendió porque una vez me quedé muy tranquilo, porque cuando vi el primer pase en París tuve la oportunidad de verlo al poco tiempo con unos colombianos y no conocían a Luis en este caso y se creían que era colombiano. Decían, oye, ¿quién es este actor colombiano que no lo conocemos, ¿no? Entonces yo ahí ya respiré y dije, bueno, no solo por él, sino por la película y por nosotros, de que había funcionado, ¿no? Aunque bueno, siempre es mejorable, ¿no? Pero todo yo creo que está a un nivel y a una gran altura, ¿no? Bueno, estamos en el marco del Festival Internacional de Cine de Cartagena y pues ya llevan ustedes varios días acá, acabaron de hacer la premier justamente dentro de este festival, pero hablemos un poco del cine colombiano. Nuestros televidentes de nuestro canal conocen muy bien el cine europeo, saben muy bien que la narrativa es un poco diferente. ¿Qué opinan ustedes como españoles del cine colombiano al haberse enfrentado a hacer una película casi que colombiana? Bueno, yo realmente de la industria y del cine colombiano lo único que tengo son palabras de respeto y de admiración. Ojalá en España, a pesar de que entre comillas se puede entender que la industria sea un poco más importante, no por el contenido, sino porque hacemos más número de películas, ojalá yo hubiese escuchado de nuestro presidente Mariano Rajoy las palabras que escuché en la apertura del festival del presidente Santos, ¿no? Ojalá nosotros tuviésemos esos incentivos fiscales, ¿no? Y sobre todo ese discurso constructivo, positivo y de apuesta por la cultura y por el cine, que nosotros no lo tenemos. Entonces, la verdad es que tengo un poco de envidia sana, ¿no? Tengo un poco de envidia sana. No, yo creo que se están haciendo grandes cosas, creo que una ley de cine que se está promoviendo desde el Ministerio de Cultura y desde la Dirección Cinematográfica, que es envidiable y que todos los países, muchos de los países que a lo mejor antiguamente producíamos más, tendríamos que copiar mucho de los aspectos de lo que se está cocinando y surgiendo en este país, ¿no? Y después, bueno, evidentemente, que decir, nosotros hemos tenido relación ahora, al llegar aquí, ya habíamos estado hace 2 años con otra película aquí en el Fitchi y todo lo que es aparente y referente a productores, bueno, la película que la va a distribuir Cine Colombia en este caso, me parece que hay un compromiso que en muy pocos lugares, con unas industrias muchísimo más importantes que la colombiana, se dan, ¿no? Entonces yo creo que es una gran semilla y bueno, y a nivel creativo se están haciendo grandes películas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de ver varias, sobre todo algunas en las que estuvo Martina García, por el hecho de que ella participara en Operación E, y la verdad es que me parece de un talento inconmensurable, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero que inviten a nuestros televidentes a que vean Operación E y adicional a eso que les dejes un saludo a todos los televidentes de Cinema Plus. Nada, pues creo que es importante que la vean, sobre todo porque es otro punto de la historia, otra forma de ver las cosas y que probablemente le descubran cosas muy interesantes que le van a sorprender. Buenas tardes, muchachos. Yo soy Jorge Crisanto Mestobar, padre de familia. Ese niño no puede salir. Nosotros no podemos tenerlo. Usted con sus hijos, ¿me entiende? Bueno, Martina, bienvenida a Close Up. Qué placer tenerte con nosotros. Hace rato estábamos intentando tener una entrevista contigo, pero pues entendemos que es muy difícil por la agenda tan apretada que tienes y sobre todo ahora pues siendo jurado del festival y estando en el estreno de Operación E. Bienvenida. Gracias, pues me encanta estar aquí con ustedes. Bueno, Martina, hablemos un poco de esta película que cuenta un poco la realidad de nuestro país, pero desde un personaje que nadie conocía, la esposa de José Crisanto. Sí, no, pues imagínate, ni siquiera se conocía a José Crisanto. Yo creo que la mayoría de los colombianos podremos tener alguna idea por ahí que hablaron en las noticias de alguien, ¿no? Pero no con nombre propio, ni con toda esta historia, ni con toda esta familia detrás, ¿no? La versión oficial que se había dado en algún momento era, sí, que habían agarrado a un secuestrador y no sé qué. Pero pues toda esta historia en realidad, yo no sé, me parece que mucha gente no la conocía. Yo he preguntado y mucha gente no la conocía. Yo no la conocía, mis papás no la conocían. Mi hermano menos, que vive en Barcelona hace 1000 años. Y pues a Liliana, si no se conocía ni siquiera a él, imagínate a Liliana. Liliana básicamente no se conoce ni siquiera hoy en día, porque ya él no está con ella. Entonces, en ese sentido, pues tuve la libertad de crear un personaje sin tener la presión de que sea
que fuera fiel a la realidad. Que si tú haces, no sé, el Che, pues tienes que hacer el Che, ¿no? No puedes crearle a la gente otro Che porque todo el mundo sabe quién es el Che, pero en este caso, pues Liliana, digamos que creo que ni siquiera la producción ni nada, y nosotros no tenemos mucha información más allá de lo que en el libro de Crisanto él contaba sobre su propia mujer. Sin embargo, el personaje fue cambiando mucho porque la Liliana que estaba escrita en el guión era bastante diferente a la Liliana que estaba en el libro. Entonces hubo mucha libertad, digamos que tuve mucha libertad en cuanto a crear el personaje, aún si es una persona que en efecto se llama Liliana y existe y fue esposa de él. No era el punto, no era el objetivo del director ni de nadie en la película que hiciera un personaje que calcara a la realidad. Bueno, hemos tenido los colombianos la oportunidad de verte en muchísimas películas, dentro de mis favoritas, Rabia. Hace poco tuvimos en la programación de nuestro canal y como película seleccionada para hablar Perder es cuestión de método, y hemos visto esta versatilidad de Martina haciendo tantos personajes tan diferentes, y llegamos a la historia de Liliana, donde se convierte en una mujer completamente distinta a todas las demás. ¿Qué te llevó a hacer esa Liliana? Es la primera vez que yo participo en una película que habla del conflicto armado en Colombia. Entonces me llamó mucho la atención porque yo he hecho muchos géneros, no sé, comedia, drama, thriller psicológico, sí, cosas sociales como Rabia y eso, ¿no? Que tocaba el tema de la inmigración y contaba historias de amor, pero esto, o sea, lo que es como la historia real de mi propio país, nunca me ha tocado. Entonces yo diría que casi que fue el rodaje más real, los que he tenido, menos, o sea, igual fue bonito, fue una experiencia preciosa, no quiero decir que la sufrí, no, para nada, pero quiero decir que a mí me gusta tomarme mi trabajo también a veces como jugar y tomarlo pues lo menos en serio posible, o sea, con todo el profesionalismo, pero igual jugar con él, no tomármelo demasiado en serio. Pero esta película era inevitable, o sea, todos los días era estar viviendo una situación nueva, inesperada, estar ahí, o sea, si en tu casa, si se está lloviendo, tú puedes tener la opción de quedarte en tu casa, pero si no tienes casa y hay una tormenta y de todo, pues tienes que buscarte dónde dormir con tus 7 hijos, y todo era muy real en ese aspecto. Y entonces sí fue una experiencia dura, una experiencia pues, como muy iluminadora en cuanto a lo que es nuestro país y en cuanto a todo lo que es esta población, estas víctimas del conflicto armado, de las que se habla vagamente en las noticias, por ahí pues, medio se toca el tema, pero pues verlos en la película yo creo que es ponerles cara, ponerles, o sea, como ejemplo obviamente, pero ponerles como una imagen a la palabra desplazados, a la palabra violencia, poner una imagen clara para que la gente lo pueda visualizar y de pronto pueda sensibilizarse frente al tema, como me pasó a mí haciendo parte de esta película. Permiso para que vayan. Llevar al centro de salud del rechazito que me dejaron de los camaradas del Frente Séptimo. Acá manda el primero. No sabemos nada de ningún pelado. ¡Atención! ¡Fuego! Ya volvemos con Close Up.